Esta es la pantalla principal del Web EPUB 4.5. Aquí están todos los ítems alrededor que se pueden seleccionar para determinar el nivel de triaje del paciente. En esta zona central están los datos de registro del paciente, el nombre y apellidos, la edad, el rango que se ha seleccionado y la historia clínica. Esto es un código QR que en un futuro servirá para identificar mediante escaneado a los pacientes y los datos del profesional. Aquí tenemos confirmar la clasificación y cancelar la clasificación. Importante es esta zona de ayuda donde si clicamos se extiende y podemos leer la ayuda que nos ofrece en ese momento. Cada casilla está formada por el enunciado de la casilla más una tecla de ayuda que nos indica qué entiende el programa por ejemplo, convulsión generalizada activa. Cuando lo seleccionamos, la zona de ayuda nos indica que una convulsión generalizada activa es una convulsión tónico-clónica generalizada activa a la llegada de urgencias. Por esto sería un nivel 1. Cualquiera en todas las pantallas tiene la ayuda disponible en todo momento, de manera que el usuario, en caso de necesidad, puede leerlas. Es necesario habérselas leído previamente, pero en caso de duda siempre pueden consultarse. Por esto se denomina programa de ayuda al triaje, ya que en todo momento el programa ofrece una ayuda al triaje. El orden de la pantalla puede parecer un poco desordenada y que hay muchos ítems, pero tiene un orden lógico que ahora os enseñaré. En primer lugar, tenemos esta zona de aquí, en un azul clarito, que son los niveles 1. Cualquier casilla que cliquemos aquí se activará directamente como nivel 1. Son parada respiratoria, inconsciente, convulsiones, choque, obstrucción de la vía aérea, hemorragia masiva, presentación parto-fetal, agitación, violencia extrema, gran quemado y trauma grave. Después, en esta sección de aquí, en un verde clarito, tenemos los modificadores del triaje, que son los signos y constantes vitales, el dolor y el estado emocional. Son modificadores del triaje porque ante dos triajes parecidos, una alteración de uno de estos ítems provoca que se dé un mayor nivel de triaje. No es lo mismo un esguince de tobillo con el tobillo hinchado y un dolor 1 que el mismo tobillo con la misma hinchazón, pero un paciente que refiere un dolor 7. En este lado de aquí tenemos los antecedentes del paciente. Se considera que los antecedentes que pueden modificar el nivel de triaje son paciente psiquiátrico, riesgo epidémico, inmunodeprimido o con riesgo de infección, paciente diabético, hipertenso y la embarazada. En este otro lado tenemos las escalas, que son una serie de escalas que pueden tener influencia sobre el triaje y vemos nivel de conciencia, estado de conciencia, sintomatología respiratoria, fiebre, deshidratación y hemorragia. Aquí abajo tenemos una serie de ítems que representan diferentes categorías que serían dolor torácico, cefalea, focalidad neurológica, convulsiones, inestabilidad, oculares, otorrinolaringológicos, alergias, digestivos, uroginecológicos, intoxicación, agresión, negligencia, abuso sexual, alteración del tronco o extremidad no traumática y lesiones y traumatismos. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado antes de Antonio Sánchez Torres, es un paciente que acude a urgencias por un esguince de tobillo mientras caminaba por la calle. Si seleccionamos lesiones y traumatismos, se nos abre una nueva pantalla donde se nos pregunta qué tipo de traumatismo es. Traumatismo mayor y o de riesgo o traumatismo menor de extremidades. Como el paciente solo refiere que se ha torcido el tobillo, seleccionaremos trauma menor de extremidades. Aquí se nos despliega otra nueva pantalla en la que, aunque no lo parezca, también hay un orden lógico. Esta pantalla significa que los niveles más urgentes, el 1, 2 y 3, van ordenados de arriba a abajo. Así, en color rosa clarito, tenemos los niveles 2.
compromiso vascular de extremidades y compromiso nervioso de extremidades. Después en un carne clarito tenemos los niveles 3, deformidad importante, cojera con fiebre, dolor en extremidad, impotencia funcional con fiebre, tumefacción en extremidad con fiebre, celulitis cutánea, herida con signos neurológicos nuevos y signos de inflamación articular. En color verde tenemos los niveles 4, que son cojera, deformidad, hinchazón, celulitis cutánea, sin fiebre y herida con signos de inflamación o infección. Y ahí en color negro está la herida superficial o que no requiere sutura. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues cuando el usuario ya lleva tiempo trabajando con el web EPAT, ya no tiene que leerse todos los ítems, sino que ya sabe instintivamente que si el paciente es un nivel 2 o 3, ha de buscar por esta zona, y si es un nivel 4 o 5, ha de buscar por esta otra zona. En este caso, es un esguince de tobillo leve con una ligera hinchazón, con lo cual, como usuario del programa, ya se sabe que la categoría estará por aquí, por la zona de nivel 4. Si seleccionamos hinchazón, la ayuda nos indica que es el aumento de volumen localizado. Suele hacer referencia a reacciones postcontusionales, reacciones inflamatorias locales y edemas. Como el paciente solo refiere dolor y edema en el tobillo, pues seleccionamos esta. Ahora el programa nos reenvía a la primera pantalla para que valoremos algo más por si consideramos que es necesario valorar algo más. Podríamos valorar la hipertensión, la diabetes, la embarazada, pero solo si hacerlo puede influir en algo en el triaje. Un paciente hipertenso que se ha torcido un tobillo, su hipertensión no influye en el estado del tobillo, por lo que no hace falta valorarlo. Una vez consideramos que no hay nada más que valorar, aunque en este caso podríamos valorar el dolor, en la zona de dolor se nos abre una pantalla que muestra una numeración de 0 a 10, donde 0 es sin dolor y 10 es un dolor muy intenso. Hemos de preguntar al paciente qué tipo de dolor presenta. En este caso, el paciente nos podría referir un dolor 2 y le hemos de preguntar si es un dolor de hace más de 24 horas o de menos de 24 horas. En este caso, el paciente nos dice que es un dolor de hace un par de horas, con lo cual un dolor de menos de 24 horas es un dolor ligero agudo. Dolor 1,3 sobre 10, iniciado en horas generalmente, las últimas 12 horas y siempre las últimas 24. Como veis, también está marcado en verde. Aquí está el rojo, el nivel 2, aquí el verde y el negro, que sería el nivel 5, con lo cual coincide en ambos casos que sería un nivel 4. Como ya no queremos valorar nada más, confirmamos la clasificación y aquí nos aparece la pantalla resumen. En esta pantalla aparecen más datos del profesional y del paciente, los datos del triaje, el número de triaje, el número de episodio, el motivo de consulta, la urgencia, el número de reevaluaciones, la historia clínica, la forma de llegada del paciente y la causa de la urgencia. Aquí nos aparece la clasificación final, que sería un nivel 4. ¿Por qué? Bueno, por las categorías contestadas. Dolor nivel 4 es un dolor ligero agudo. Hemos contestado dolor ligero agudo, sí. El programa sobreentiende que al contestar sí a esta pregunta hemos evaluado como no el dolor intenso agudo o de inicio súbito, el dolor con vegetatismo, el dolor intenso no agudo y el dolor moderado agudo. Esto es importante, ya que queda registrado que el paciente no presentaba ninguno de estos síntomas y que en sí mismos constituyen un incremento del nivel de triaje. Tenemos lesiones y traumatismos nivel 4, trauma menor de extremidades, hinchazón. Hemos respondido que sí, que el paciente presenta una hinchazón. Pero responder como sí a esto, respondemos como no a compromiso vascular extremidades, al compromiso nervioso de extremidades, a la deformidad importante y a la cojera con fiebre, al dolor en extremidad con fiebre, a la herida o a la celulitis cutánea con fiebre. Esto quiere decir que si a esta pregunta, hinchazón, hemos constatado que el paciente no tiene compromiso vascular de extremidades, no tiene compromiso nervioso de extremidades y no tiene deformidad importante, no tiene cojera y ninguno de estos otros síntomas, la constatación se hace durante la entrevista de triaje, claro, con una valoración mínima
si vemos algún criterio de urgencia que puede alterar el nivel de triaje y podemos entonces retrasar un poco más, siendo lo más rápidos posibles. Después, aquí pasaríamos ya a las categorías no contestadas. Necesidad de reanimación, no. El paciente no necesita ser reanimado. ¿Hemos valorado el estado emocional? No. Un paciente que tiene una mala tolerancia a la espera o que está nervioso o agitado, deberíamos de valorarlo. En este caso el paciente está tranquilo. Nivel de conciencia no lo valoramos, pero se sobreentiende que con estos síntomas el paciente está con NINS 0 alerta o con Glasgow 15. Estado de conciencia valorado, tampoco lo hemos valorado. La sintomatología respiratoria tampoco la consideramos porque con este problema sobreentendemos que no presenta síntomas respiratorios. En caso de que observáramos algún síntoma respiratorio o en el caso de que observásemos que algunas de estas categorías pueden estar alteradas, deberíamos contestarlo. Siempre tenemos la posibilidad de modificarlo y nos aparecen todos los ítems que podríamos modificar. Tenemos acceso directo a ellos y podemos volver a valorarlos. Por ejemplo, el estado emocional. El paciente presenta una tolerancia psicológica a la espera. Es un paciente tranquilo, sin angustia, colaborador, con buena tolerancia a la espera. Mala tolerancia psicológica, intranquilo, con angustia, poco colaborador, mala tolerancia a la espera. Muy mala tolerancia psicológica, agresividad, agitación o agresividad intensa. El paciente, en este caso, presenta una buena tolerancia. Lo podríamos seleccionar, pero esto lo único que haría sería añadir un nuevo ítem a la clasificación sin modificar el nivel de triaje dado, ya que una buena tolerancia psicológica es un nivel 5 y lo más importante es la hinchazón y el dolor ligero agudo, que sigue siendo un nivel 4. Cuando buscamos el motivo de consulta, aquí buscamos motivo de consulta, cosa que siempre hemos de hacer antes de acabar la clasificación. Aparece esta pantalla de buscador automático donde, según las categorías que hemos contestado, se nos activan diferentes casillas. En este caso hemos contestado al dolor, hemos contestado lesiones y traumatismos y hemos contestado posteriormente el estado emocional. Como el paciente viene con un esguince de tobillo, contestaremos lesiones y traumatismos y se nos abre otra pantalla con diferentes casillas que podemos seleccionar. En este caso, como es un esguince de tobillo, seleccionaremos esguinces y torceduras, nos dice todas las zonas donde se considera que puede haber un esguince y torcedura, seleccionamos tobillo y se nos abren dos categorías que podemos seleccionar: esguince torcedura de tobillo, esguince torcedura de pie. Seleccionamos esguince torcedura de tobillo y aceptamos. Nos vuelve a preguntar el programa si existe en este caso un trauma grave. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque el programa considera que ante una lesión o traumatismo puede haber habido un trauma grave. El programa nos obliga, o más bien nos pregunta, si esto es así, para que le preguntemos al paciente a modo de recordatorio. Es por esto que el programa sigue siendo un programa de ayuda al triaje. Cada respuesta que demos, cada categoría que seleccionemos, el programa puede volver a interrogarnos para que preguntemos al paciente sobre un hecho concreto. En este caso, podemos preguntar al paciente si ha caído de mucha altura, si ha habido riesgo, si ha sido atropellado o cualquier otra cosa que pueda estar relacionada con el trauma grave. Bueno, como seguramente nos responderá que no, pues no hace falta contestarla. En caso de que respondiéramos que sí, se modificaría sustancialmente el nivel de triaje. Como estamos seguros de que no hay trauma grave, en este caso vamos a confirmar la clasificación. Entonces, ahora se nos abre la pantalla de criterios de complejidad y derivabilidad, que son nuevos conceptos que se incluyen en la versión 4.5 que sirven para determinar cómo de complejo es el paciente, es decir, cuántos recursos sanitarios pueden llegar a gastarse en ese paciente. Y la siguiente pantalla que tenemos, que es la de aquí de complejidad, bueno, nos pregunta si el paciente presenta antecedentes patológicos o comorbilidad relacionados con el motivo de la consulta. Si es un paciente frágil o con un estado basal deteriorado, vemos aquí en la siguiente,
No es lo mismo un esguince de tobillo en un paciente de 39 años sano y fuerte que en una anciana, una abuela de 75 años con esclerosis múltiple, con Alzheimer y que es muy dependiente de las actividades en la vida diaria. Aquí vemos, más abajo, si presenta un cuadro clínico que generalmente condiciona una asistencia en urgencias. Después vemos si presenta un cuadro clínico que generalmente le condiciona un ingreso hospitalario o si se incluye en algún protocolo asistencial o diagnóstico terapéutico que indique su asistencia en el servicio de urgencias para su eventual ingreso. Esto es básicamente si el paciente está incluido en algún programa o estudio en el que sea necesario hacerle pruebas en urgencias para que este programa sea validado. Como no cumple ninguno de estos criterios, bueno, pues en este caso cerraríamos. Vemos la pantalla de derivabilidad que nos pregunta el programa si presenta problemas de autonomía, si ha sido readmitido en el servicio de urgencias en las últimas 72 horas, si presenta persistencia o empeoramiento clínico, si el paciente ha sido derivado del servicio de urgencias por el servicio de urgencias o emergencias médicas, si el paciente ha sido derivado al servicio de urgencias por un facultativo externo o si tiene que ser asistido por el servicio de urgencia hospitalario por problemas socioeconómicos o por falta de recurso asistencial. Esto es así ya que si un paciente nos es derivado por un facultativo no podemos volver a derivarlo fuera. Como el caso que nos ocupa no cumple con ninguno de estos criterios, no podemos seleccionar nada. Al aceptar nos indica que no cumple criterios de complejidad y que cumple criterios de derivabilidad, es decir, el paciente no es complejo y se podría derivar para ser atendido a otro centro de menor categoría siempre y cuando hubieran firmados los convenios necesarios para ello. Esto da lugar a una categoría grupal de urgencia de complejidad del grupo 5, que es el nivel más bajo. Cuando aceptamos, se nos muestra aquí el motivo de consulta: esguince, torcedura de tobillo. La categoría sintomática es la de lesiones y traumatismos y en este caso la duración del triaje es de 14 minutos y 15 segundos. Bueno, ya que toda la explicación hace ir mucho más lento porque esto no sería un triaje real. Aquí veis una pantalla de protocolos. Cuando esta pantalla surge indica que hay algún protocolo que se podría activar para este tipo de paciente. Como no podemos aplicar el protocolo, le daríamos a finalizar, con lo que el triaje estaría terminado.